Para dar inicio con la vuelta número 7 me voy a recorrer hasta donde está el abanico y nuevamente voy a repetir ese proceso porque voy a hacer un abanico sobre ese abanico. Entonces hago 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, 2 cadenas. Y ahora en esta vuelta yo tuve 11 macizos de la vuelta número 6 y en esta vuelta número 7 voy a aumentar un macizo de cada lado. Y aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces, en este triángulo que va en aumento vuelta tras vuelta, ahora debo de tener 13 macizos, ¿sí? Haciendo el aumento de un macizo de cada lado para que vaya creciendo. Y voy a hacer una cadena y ahora en esta parte donde el macizo donde el triángulo del medio va disminuyendo, en la vuelta anterior yo tuve 7 y ahora debo de tener 5. Entonces voy a dejar pasar este macizo y en el siguiente voy a hacer un macizo, 1, en el siguiente punto 2, 3, 4 y 5. Una cadena, ¿sí? Y ahora en este triángulo que va en aumento voy a repetir lo que hice en este, ¿sí? En ese, lo que estoy haciendo en ese, ¿sí? Entonces voy a aumentar aquí agregando uno en la orillita, en la esquina, 1, y en el siguiente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 2 cadenitas y aquí donde están las vueltas de abanicos es un abanico sobre este abanico, son 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, 2 cadenitas de separación. Aquí en esta parte quiero que vean que aquí van abanico sobre abanico cada vuelta y se sigue trabajando igual, ¿sí? Entonces aquí ya llegué a repetir este proceso, ¿sí? Aquí es como está quedando estos triángulos que van en aumento, ¿sí? Aquí están. Tienen que quedar aquí. Ya contamos cuántos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En estos que van aquí, este y este, deben de quedar 13 macizos. Y en el triángulo que es el central, el cual está disminuyendo cada vuelta, entonces deben de quedar nada más 5, ¿sí? Y aquí es abanico y cada vez que nos toque hacer abanico, se sigue trabajando abanico en esa vuelta. Esto es para la vuelta número 7, ¿sí? Entonces aquí hay que repetir otra vez el proceso. Yo aquí en este triángulo que va en aumento, ¿sí? Tengo que agregar 1 aquí a un ladito y en el siguiente 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Sí? 13 macizos, ahí está. Y este triángulo va creciendo porque se le están agregando un macizo de cada lado, ¿sí? En cada vuelta. Una cadena y ahora voy con el triángulo que va disminuyendo. En la vuelta anterior yo hice 7 y ahora me deben de quedar 5 porque debo de quitar uno de cada lado. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Una cadena y ahora este triángulo que va en aumento se repite igual que este. En la orillita aquí voy a hacer uno y en el que sigue, el segundo, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 2 cadenas y llego otra vez al espacio donde hay que hacer abanicos. Aquí un abanico de 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, 2 cadenitas y otra vez aquí se repite otra vez estos 3 triángulos, ¿sí? Los laterales van en aumento y el que va en medio va en disminución. En esta vuelta número 7 los que van en aumento deben de quedar 13 macizos, ¿sí? Y en el que va en disminución, que es el del medio, tienen que quedar 5 macizos, ¿sí? Y aquí en este se repite, ¿sí? Y donde van los abanicos, se repite los abanicos igual que en las vueltas anteriores. Esto es para la vuelta número 7. Entonces ustedes por favor continúan con esa vuelta hasta terminar y nos vemos en el siguiente video para la siguiente vuelta.